Qué bueno estar aquí. Estaba en mora de reunirme con los ganaderos de Colombia. Ustedes para mí representan un gremio muy importante y yo nunca he tenido ninguna diferencia con ustedes. He tenido algunas diferencias con algunas de las personas que hablan a nombre de ustedes, pero nunca con los ganaderos de Colombia. Yo he dicho en muchísimas ocasiones lo que he dicho para el café. Con los cafeteros he estado vinculado más de 45 años. Llevo ese tiempo defendiendo el café porque he creído que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Pero también he creído que lo que es bueno para la ganadería es bueno también para Colombia. Por eso ustedes son un gremio de gran importancia y por eso me complace tanto poder restablecer esta relación con una nueva Federación de Ganaderos. Vengo a contarles varias cosas que hemos hecho y que estamos haciendo, que ustedes muchos conocen, a favor de los ganaderos, hablarles, por supuesto, de ese proceso que a todos nos afecta y nos beneficia, proceso de paz que en este preciso momento se está discutiendo en el Congreso de la República. Y finalmente, las oportunidades que tenemos para trabajar juntos, que son inmensas, realmente unas oportunidades que se nos abren, que no habíamos visto en muchísimo tiempo. En el primer trimestre de este año, vamos a entregarle el primer trimestre del año entrante, vamos a entregarle la administración del Fondo Ganadero al gremio más representativo posible, en el que estén sentados asociaciones de ganaderos y criadores, así como comités departamentales. El gobierno intervino el Fondo Ganadero para salvar la plata de ustedes, de los ganaderos. Y hemos venido arreglando, subsanando situaciones en el funcionamiento de ese fondo. Desde que el Gobierno Nacional asumió la administración del fondo, por ejemplo, y este es un indicador que ustedes conocen mejor que nadie, el costo de la vacuna de aftosa bajó 15%. La nómina bajó de 20.000 millones a 2.000 millones. El fondo es de todos los ganaderos y entre más representativo sea el sector que lo administre, mejor. Y me identifico totalmente con esos principios que la nueva federación tiene de inclusión, de democracia, de transparencia, de no politización. Yo he sido toda mi vida partidario de los gremios y de la concertación. Me crié profesionalmente en la Federación de Cafeteros, donde la concertación era obligación legal. Estaban sentados medio Comité Nacional de Cafeteros con representantes de los cafeteros y la otra media con representantes del gobierno. Y fui testigo de por qué la concertación produce mejores resultados. Todo lo que es dialogado, todo lo que es compartido, las iniciativas que sean privadas o públicas, cuando se discuten con un propósito común, siempre salen mejor. Por eso, esos principios que ustedes tienen, lo que me dice a mí es que nacieron bien, nacieron con el pie derecho, porque esos son los principios que debe tener cualquier gremio, que sea democrático, que no se politice, que tenga representación la más amplia posible de todos los miembros de ese gremio, y eso es lo que les da fortaleza e interlocución, entre otras con el gobierno. La ganadería es fundamental en nuestro campo y por eso, por ejemplo, en el gobierno hemos priorizado la ganadería en el plan de Colombia Siembra.
Con el incentivo a la capitalización rural, apoyamos a los productores hasta con el 40% de la inversión en la compra de toros puros. Priorizamos la retención de vientres, eso es bien importante, la retención de vientres en la línea especial de crédito. Ustedes saben eso mejor que yo. Y con estos instrumentos se han apalancado más de 160.000 millones de pesos en inversión. Me corregirá el ministro si estoy diciendo algo que no es cierto. El año pasado el sector ganadero creció 3.2%, y esta nueva federación, la institucional ganadera, pusimos en marcha varias líneas de trabajo para que el sector sea aún más productivo y próspero. Se creó la Cuenta Nacional de Carne y Leche, y ahí hemos priorizado el estatus sanitario del país con excelentes resultados. Por ejemplo, en vacunación ya somos ejemplo en América Latina. Hemos hecho un gran esfuerzo para la eliminación de los sobrecostos. Se trabajó con los comités ganaderos regionales. Cuando usted dice que ya hay 25 departamentos representados en esta federación, en esta nueva federación, eso es muy importante, la regionalización, la representación regional, porque muchas veces no coinciden los problemas de una región con los problemas de otra región, y nosotros somos un país de regiones, diverso. Por eso es tan importante la representación regional. Y gracias a estas medidas los ganaderos se han ahorrado 27.000 millones de pesos. En materia del COMPES lácteo, entre el año pasado y este año hemos invertido 140.000 millones en asistencia técnica, en mejoramiento genético, en campañas de fomento al consumo y en compras institucionales, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que les compra leche para los niños. Ya tenemos 3 laboratorios acreditados para mejorar la calidad, la producción y la comercialización de la leche. La Unión Europea y Nueva Zelanda nos están dando apoyo financiero y transferencia de conocimiento para una ganadería más eficiente y más sostenible. La carne bovina hace parte de esos proyectos prioritarios que hemos identificado en el gobierno, los que hemos llamado de interés nacional y estratégico, los famosos PINES. Queremos posicionar la carne en los mercados nacionales e internacionales cada vez con más prioridad. Ya estamos exportando a 14 países y estamos trabajando para entrar a otros 16 países y a la Unión Europea. En eso Proexport, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, la ministra de Relaciones Exteriores, está en esa gestión permanentemente para mejorar el acceso de nuestra carne a los mercados internacionales. El año pasado logramos exportar 42.000 toneladas en productos cárnicos y este año me dice la ministra y el ministro que vamos a superar esa cifra. La mesa de ganadería sostenible, que estaba como dormida, se despertó y ahora se puso en pleno funcionamiento. Esa es una mesa que reúne el sector privado, el sector público y entrega recomendaciones para hacer de la ganadería una actividad más sostenible y de mejor calidad. Entre el año pasado y este año hemos invertido más de 250.000 millones de pesos en todas estas estrategias. Y eso debe ser apenas una cuota inicial hacia el futuro, porque realmente creo que aquí hay una gran oportunidad para ustedes, para el país, para el campo colombiano. Y permítame hablarles brevemente, pero con toda convicción, sobre el tema del proceso de paz, que sé que a muchos de ustedes les ha preocupado, que tienen todavía algunas dudas, algunas preocupaciones, algunas preguntas sobre qué va a pasar con la ganadería, qué va a pasar con ustedes. Permítame ir al
comienzo de estas negociaciones. Cuando yo decidí entrar a negociar con las FARC, lo decidí por una razón muy sencilla, porque la política de exterminio simple y llanamente no era posible en esta situación, y creo que además no es lo correcto. Cuando uno entra a negociar con un grupo como las FARC, tiene que entrar a negociar desde una posición de fuerza, y esa fue precisamente la posición que asumimos antes de entrar a negociar. Como ministro de Defensa y como presidente de la República, quiero recordarles a ustedes, no ha habido un solo colombiano en 45 años de luchar contra las FARC que le haya dado más duro a las FARC. No hay uno. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, no habían tocado un solo miembro del secretariado. Mi antecesor, el expresidente Uribe, me lo dijo: por favor, si no, me acuerdo que él decía, si no tocamos la cabeza de la culebra nunca se va a doblegar, nunca la vamos a derrotar. Y cambiamos, a mí me correspondió, con la ayuda de la inteligencia inglesa, los americanos, toda la inteligencia, toda la forma de operar, y comenzamos a dar resultados durante el Ministerio de Defensa y durante mi gobierno. Acuérdense que fue durante mi gobierno que dimos de baja al número 1, que dimos de baja al número 2, que dimos de baja 63 cabecillas de frentes de las FARC. Y creamos las condiciones para poder negociar desde una posición de fuerza. Y en esa negociación, yo dije, aquí no voy a negociar la revolución por decreto, y puse unas líneas rojas. Aquí no vamos a negociar nuestro modelo económico, ni nuestra democracia, ni vamos a negociar nuestras políticas públicas, no vamos a negociar nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía. Ninguna de esas líneas rojas que yo tracé con toda claridad hace 6 años se traspasó, ni una, ni un milímetro. Nos mantuvimos respetando esas líneas rojas. El único tema que yo acepté poner sobre la mesa y discutir fue el tema del campo. ¿Qué hacer con el campo? Y acepté por una razón muy sencilla, porque lo que las FARC aparentemente querían no se distanciaba de lo que era necesario para el campo y de lo que quería el gobierno. Cuando con el doctor Juan Camilo Restrepo vimos las peticiones y las solicitudes de las FARC en materia de desarrollo rural, vimos, hombre, aquí hay un gran común denominador, de pronto aquí nos podemos poner de acuerdo. Y fue así como iniciamos una negociación sobre el punto 1, el desarrollo rural. ¿Y qué fue lo que acordamos en el fondo en ese punto 1? Si ustedes se leen con detalle los acuerdos, ahí lo que se negoció fue un plan de desarrollo para el campo colombiano, que busca es simplemente cerrar la brecha entre la calidad de vida del campo, la pobreza que hay en el campo, con el nivel de vida de las ciudades. Que en lugar de ser una fuente de pobreza y desigualdad, que sea una fuente de bienestar y de empleo, de prosperidad. Ese es el propósito. Y lo que está contenido en ese punto 1 es eso, unos planes que tendríamos que hacer, óigase bien, con o sin FARC, porque tenemos que invertir en infraestructura, en vías terciarias, más colegios, más puestos de salud, más sistemas de riego, acceso a agua potable, alcantarillado. Todos esos bienes públicos es lo que está contenido en el acuerdo. Estímulos a la producción.
Eso tenemos que hacerlo con o sin FARC. Capital semilla, crédito, que es tan importante, asistencia técnica, fundamental, subsidios donde realmente se requieran, incentivos para el buen uso de la tierra. Eso es sentido común. Ustedes saben, todos sabemos que el uso de la tierra en Colombia es muy ineficiente, que muchas veces nos ponemos a producir ciertas cosas donde no se debe producir, o dejamos de producir donde sí se debe producir. Un buen uso de la tierra nos aumenta la productividad en una forma exponencial. Y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos como parte de estos acuerdos. Programas de seguridad alimentaria y nutricional. Se va a crear o se ha creado una nueva jurisdicción agraria, no para expropiar a nadie, sino para tener unos jueces que nos permitan proteger la propiedad rural. Es muy sintomático que un país que tiene vocación agropecuaria, que tiene semejante campo, hace 3 años no teníamos jueces agrarios. Nos tocó reentrenar a los jueces que se dedicaban al derecho administrativo, al derecho comercial, y darles un curso rápido para que se volvieran jueces agrarios. Eso es lo que demuestra lo abandonado que estaba el campo en Colombia y que justifica precisamente que volvamos los ojos hacia el campo. La creación del Fondo de Tierras, que generó tanta preocupación. Ese Fondo de Tierras, y está totalmente establecido, se va a alimentar de las tierras que pasan a manos del Estado por extinción de dominio, que han sido ilegales, los baldíos, las tierras inexplotadas o donaciones. No se va a expropiar a nadie que esté cultivando o trabajando su tierra legalmente. ¿Qué mejoramos entre el primer acuerdo y el segundo acuerdo? Mejoramos, por ejemplo, que las inversiones, en lugar de hacerse en 10 años, se van a hacer en 15. ¿Con qué objetivo? Con disminuir un poco la presión fiscal. Tenemos que mantener la economía con un equilibrio en nuestras finanzas públicas para no perjudicar el resto de la economía. Vamos a reducir la pobreza en 50%, pero creemos que podemos hacerlo en 15 años y no en 10 años, simplemente una prolongación más realista. Se aclaró que el acuerdo en ninguna forma cambia y quedó las figuras de la expropiación o extinción administrativa diferentes a lo que ya hoy existe en la ley. Ahí no hay ningún tipo de cambio. Se dejó en forma explícita, subrayada, que nada afecta el derecho constitucional de los colombianos a la propiedad privada. Algunos se habían dicho que eso estaba en duda. Se priorizan las víctimas rurales en lugar de las víctimas urbanas en beneficios como acceso a la reforma rural integral, al Fondo de Tierras. Se crea una misión de 3 expertos nombrados por el gobierno para regularizar los derechos de ocupantes y poseedores de buena fe. Se precisó que en materia de las llamadas zonas de reserva campesina, ahí no hay cambio alguno, nada de que van a ser repúblicas independientes, no se están creando nuevas zonas, se dejó exactamente lo que venía, ahí no hay nada nuevo. Se aclaró que el avalúo catastral se seguirá haciendo conforme a la ley. En fin, este acuerdo lo que hace es traer beneficios para el campo, obligar al país a volcarse hacia el campo, obligar al gobierno a invertir más en el campo, y eso es lo que vamos a hacer.
Y hay un tema que yo quiero darles a ustedes total tranquilidad, porque sé que es un tema que los preocupa, la seguridad. Si hay un gremio que haya sentido la inseguridad, que haya sido en cierta forma víctima de este conflicto, es el gremio ganadero, y que siguen con el temor, ¿qué va a pasar? Y nos van a seguir extorsionando, nos van a seguir, quién va a reemplazar o qué va a pasar con nosotros y con esas zonas alejadas donde hay ganado pero no hay Estado. Pues bien, ese es un tema que para mí es fundamental. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestras Fuerzas Armadas dedicadas a la guerra contra las FARC. Solamente allá en la Fuerza de Tarea Omega, muchos de ustedes en esa zona del país saben a qué me refiero. Allá tenemos cerca de 12.000 soldados que no vamos a necesitar que estén allá apenas estos individuos de las FARC se vayan a las zonas veredales y se desarmen. Esos y miles de soldados y policías más que hoy están dedicados a la guerra contra las FARC, los vamos a utilizar para darle mayor seguridad al resto de los colombianos, a las zonas rurales, a ustedes. Vamos a poder ser mucho más efectivos en combatir las bandas criminales, en combatir el narcotráfico, porque hoy, repito, una parte muy importante, la más importante de todas nuestras fuerzas, está dedicada todavía, hasta que no se desarmen, no vamos a bajar la guardia en nuestra guerra que ya está terminando con las FARC. Y lo que yo les propongo es que desde ya hagamos unos planes para que con la colaboración de ustedes podamos montar unos sistemas de seguridad en las diferentes regiones. Y yo me ofrezco, el señor comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército y el director de la policía, que se sienten con ustedes y conmigo y diseñemos esa estrategia, que es fácil, no es difícil, que les den a ustedes tranquilidad y que ustedes puedan además en cierta forma ser partícipes de esa política, porque repito, la concertación siempre da mejores resultados. Si tenemos, por ejemplo, en alguna región un buen sistema de comunicaciones y un buen sistema de reacción rápida, eso para la fuerza militar y para la fuerza armada es música celestial, porque si dan información rápida podemos reaccionar rápido, podemos ser más efectivos. Si no hay esa comunicación, si no hay esa coordinación y esa concertación, pues todo se vuelve más difícil. Pero aquí hay un área específica donde desde ya, ustedes me dicen cuándo y yo les tengo aquí al comandante general de las fuerzas militares, al comandante del ejército y a los oficiales encargados para iniciar el diseño de ese proceso. A mí me interesa mucho que las áreas donde han estado las FARC no sean reemplazadas por otros grupos ilegales, que sean reemplazadas por el Estado y presencia del Estado. ¿Y por qué digo que aquí se abre un panorama muy interesante para ustedes, para el país? Porque ustedes son el país. Porque precisamente si hay algo que Colombia tiene como potencial es el campo. Si hay algo donde Colombia tiene una gran oportunidad es precisamente en convertirse en una despensa para el mundo entero, en un mundo que cada vez más está pidiendo, demandando alimentos. Yo cuento con frecuencia una anécdota de la última visita del primer ministro chino aquí a Colombia, que le pregunté, ¿usted por qué su interés en Colombia y el interés de China en América Latina? Y me dijo con toda la franqueza del caso, me dijo, mire, presidente Santos, porque nosotros somos muchos chinos e importamos el 60%
de lo que consumimos. Y estamos muy preocupados sobre el futuro, porque ¿de dónde vamos a sacar los alimentos para alimentarnos dentro de 20 y 30 años? Usted ve a Indonesia creciendo y ve a la India creciendo, y hay muy pocas regiones, muy pocos países con verdadero potencial de aumentar su frontera agrícola y su producción de alimentos, y uno de esos países es Colombia, y eso lo ratifica la FAO en un estudio que hizo precisamente diciendo cuáles son los países que tienen un verdadero potencial para convertirse en despensas de alimentos del mundo. Colombia es uno de los 7 países, no hay sino 7 identificados, y nosotros somos uno de ellos. Ante esa perspectiva y teniendo el campo que tenemos, pues había que parar la guerra, que es el mayor obstáculo para que la gente invierta, para que la gente se desarrolle, para que la gente, los técnicos vayan a donde deben ir, para que el gobierno haga las inversiones en bienes públicos que debería hacer. Ahora, sin ese obstáculo del conflicto armado, pues vamos a tener esa inmensa oportunidad. Y coincidencialmente, queridos ganaderos, esta mañana me entregaron el resultado del censo agropecuario, ya consolidado. 47 años llevábamos sin un censo, 47 años. Nuevamente, una demostración de la poca atención, las pocas bolas que le paraba el Estado colombiano al campo. 47 años, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Volar por instrumentos, y ni siquiera volar por instrumentos, volábamos con los ojos vendados porque no sabíamos qué teníamos ni para dónde íbamos. Por ejemplo, ese censo nos dijo que no había 5.5 millones de hectáreas, sino 7.1 millones de hectáreas sembradas, pero en el caso ganadero, por ejemplo, yo le dije al doctor Perfetti que me diera algunas cifras. De 21.5 millones de cabezas de ganado bovino, el 19%, 19.1% del inventario está concentrado en 20 municipios. Hay 3 donde está más concentrado: Paz de Aliporo, en Montería y en Arauca. Miren esta cifra: en el 54.4% de las unidades de producción agropecuaria, la orientación de la actividad ganadera fue para doble propósito, leche y carne. O sea que el resto es para un solo propósito. Y solo el 0.5% de estas unidades tiene una orientación de la actividad ganadera con fines de genética, es decir, están pensando ya en cómo mejorar. Solamente el 0.5%, menos del 1%. Por eso, en forma paralela, se ha venido haciendo un trabajo silencioso, pero muy efectivo, con el doctor Juan Lucas Restrepo aquí presente y Corpoica. Lo primero que hice hace 5 años, 6 años fue: doctor Juan Lucas, ¿qué necesita? Lógicamente me dijo: más presupuesto. ¿Cuánto multiplicamos el presupuesto de Corpoica? Necesito atraer a los doctores, a los PhDs. Tenemos ya, ¿por qué no le dan un micrófono al doctor Juan Lucas? ¿Cuántos PhDs tenemos en Corpoica? Buenas tardes, presidente. Trabajando en este momento hay 135 doctorados de 64 que teníamos al cierre de 2010. O sea, duplicamos, más que duplicamos el número. Pero yo quiero que brevemente les cuente lo que usted me ha venido contando, porque yo le he venido haciendo seguimiento. Digo, ¿cómo vamos en esto? ¿Cómo vamos en aquello? Yo creo que es una muy feliz coincidencia que tengamos el censo agropecuario, tengamos la firma de la paz, pero tengamos unas oportunidades de oro que se nos están presentando.
Yo me voy a adelantar y les voy a mencionar una. Desde hace algún tiempo estábamos con un programa para hacer un mejor uso del suelo, y hoy en Corpoica cualquier campesino pueda enviar su muestra de tierra en una bolsita de plástico, Servientrega se la lleva a Corpoica, allá le hacen el análisis, se la devuelven, y yo le decía, deme ejemplos concretos de la efectividad y la conveniencia de esto. Y la vez pasada que estuve allá en Tibaitatá, entonces me tenía una serie de campesinos que me decían, mi producción se multiplicó por tanto, la mía 2, la mía 3, la mía 4. Pero en la parte ganadera, cuente usted qué tiene. Bueno, presidente, sobre el tema de suelos, en un año que lleva el servicio, han entrado 532 muestras de forraje de 159 municipios, o sea, ganaderos en 159 municipios han utilizado ya el programa de Servientrega, y la retroalimentación que tenemos es que están muy contentos con las recomendaciones técnicas. Y si quiere le cuento algunos datos de indicadores. A ver, yo diría lo siguiente, así como el presidente hablaba del sector cafetero, y el sector cafetero tiene un CENICAFé, Corpoica hoy tiene el grupo de investigadores, las capacidades más importantes para la ganadería que tiene el país, que tiene cualquier institución, y en esa medida nosotros somos los llamados y los que tenemos que responder en buena medida por la producción, por la productividad del sector ganadero. Entonces seríamos casi que el CENI del sector ganadero, y esa es como la oferta para que nos sentemos a mirar en detalle todos los temas. Rápidamente unos pocos indicadores de cosas que ya están y cosas que vienen en la puerta del horno. Se han producido, luego de un año de lanzamiento, 19 toneladas de sorgo forrajero, se llama JJT18, ya muchos los conocen porque se han sembrado unas 2.700 hectáreas de sorgo forrajero, aquí Robinson tiene como 70 con su asociación, ahí lo estoy viendo, y eso ha producido unas 122.000 toneladas de forraje, en una cosa, como el presidente dice, silenciosa pero efectiva, gente que ya está usando el tema. En el sur del Atlántico montamos 3.000 hectáreas de silvopastoriles, y el ministro Iragorri estuvo en Tibaitatá hace unos días mirando los nuevos modelos silvopastoriles para clima frío, para trópico alto, que ya están empezando a mostrar unos indicadores muy importantes. ¿Y cuánto le aumenta? Que yo pude constatar eso también allá en el sur del Atlántico, los ingresos a cualquier productor que se transfiera esa tecnología. Pues, presidente, teníamos fincas que estaban produciendo 20 litros de leche al día y pasaron a 50 litros, pasaron a 60 litros, solo resolviendo el tema de alimentación, que el tema de alimentación está en el centro de la competitividad de la ganadería, genética, pero alimentación es tremendamente importante. Lo que hablaba usted de calidad de leche, el laboratorio de referencia nacional de calidad de leche lo montó Corpoica, y este año para calidad de leche, para pago por calidad y para control lechero, ya hemos procesado 115.000 análisis, y el año entrante haremos 230.000, o sea, estamos soportando todo el nuevo modelo del Ministerio de Agricultura en pago por calidad de leche. Y así tenemos muchos indicadores. Creo que tenemos muy poco tiempo, pero hay mucho para compartir cuando ustedes quieran. Esa es una muestra del potencial y de las oportunidades que tenemos, pero voy a darles una cifra que sale también de este censo que hoy nos entregaron. En el total nacional hay 1.2 cabezas de ganado por hectárea. Yo tengo una forma de ver la vida que es el lado bueno, así como cuando perdimos el plebiscito dije, aquí hay una oportunidad. Cuando veo esta cifra que uno dice, qué horror, qué inefectividad, qué ineficiencia, no, qué oportunidad que tenemos. Si en este momento tenemos 1.2 hectáreas de ganado por hectárea, el potencial de mejorar la productividad es casi que infinito, y a eso tenemos que dedicarnos ahora sin el conflicto armado, con inversiones. Por eso digo que aquí hay una
perspectiva muy halagüeña para todo el sector ganadero. Y yo soy el primer interesado porque esa es parte de esa visión de país que yo quiero dejarle a mis hijos. Ustedes me han escuchado, por lo menos han escuchado las propagandas del gobierno. Yo quiero dejarle a mis hijos y a sus hijos un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Y si queremos un país en paz, tenemos que invertir en el campo. Si queremos más equidad, tenemos que invertir en el campo donde está concentrada la pobreza y la pobreza extrema, que hemos mejorado. Los indicadores son positivos, pero nos falta mucho camino por recorrer y la brecha con las ciudades es enorme. Y por supuesto tenemos que llevar más educación al campo. La educación es tal vez el factor de movilidad y de progreso social de cualquier sociedad, de cualquier pueblo más efectivo. Y eso es lo que vamos a poder hacer ahora. Educación es, por ejemplo, llevar todo esto que dice el doctor Juan Lucas, toda la tecnología al campo. Y como es un campo tan poco productivo, no poco productivo, puede ser muy productivo, pero con tan bajita productividad, el potencial es enorme. Y lo que también me ilusiona es que ustedes son nuevos, la nueva federación. Siempre los nuevos traen un vigor especial, un entusiasmo especial. Aprovechemos ese entusiasmo, trabajemos juntos. Yo les ofrezco todo el apoyo del gobierno y dediquémonos a que la ganadería se convierta, así como le dije a los cafeteros hace 6 años, que estaban de capa caída, iban para menos de 6 millones de sacos de producción. Y les dije, no señores, vamos a hacer un plan, se llama el Plan de Prosperidad Cafetera. Lo diseñamos a la semana de estar yo como presidente de la República y hoy están produciendo 14,5 millones de sacos con el ingreso más alto de toda su historia y nunca el gremio cafetero había tenido tanta prosperidad como hoy. Yo quiero que eso suceda con los ganaderos. Y aprovechemos esta nueva federación. Sentémonos con el ministro de Hacienda, con los funcionarios que toquen, hagámoslo de la seguridad. Me interesa muchísimo que ustedes sean nuestros socios en darle más seguridad al campo y con seguridad, buena tecnología, buen crédito y buena asistencia técnica podemos volver el campo colombiano y todo ese campo ganadero en una fuente de prosperidad para un mejor futuro para todos nosotros. Muchas gracias.